El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Un par de reflexiones que nos pueden ayudar a nuestra meditación. Lo del Evangelio, aquellos fariseos vieron que los discípulos del Señor frotaban espiga con las manos para comer, y era un día sábado. ¿Qué pasaba con el sábado? En el Antiguo Testamento es un día establecido por Dios para el descanso. ¿Y qué ocurrió con el pueblo del Señor? Ya en el Nuevo Testamento, la misión de aquellos pastores era justamente guiar al pueblo. ¿Y qué hicieron? Terminando el precepto relacionado al culto divino, terminaron dejándolo a un lado. 39 preceptos habían sumado ellos como leyes de los hombres. Y esto hacía una pesada carga al pueblo. Como dice el Evangelio, ellos ni siquiera la llevaban con un dedo y oprimían al pueblo con pesadas cargas. Pero lamentablemente descuidaron el culto al Señor debido. Por eso la reacción de los fariseos: ¿por qué ustedes hacen en sábado lo que no está permitido? Y el Señor, en defensa de lo suyo, sale con estas palabras, ¿no? Aquí hay alguien más grande que el sábado. Claro, el hecho de frotar las espigas era trabajo y no tenía por qué hacerse en sábado. O sea que fueron mucho más allá de lo que el Señor pedía con respecto al sábado. Descuidaron el verdadero culto a Dios por poner en práctica las 39 leyes que ellos mismos habían fabricado para los demás. O sea que no fueron ejemplo ante el pueblo de verdaderos pastores. No fueron ejemplo. Y el Señor viene, ¿no?, a condenar eso. Acá hay alguien más importante que el sábado, es decir, el Señor es más importante que las leyes de los hombres. Aquel que es dueño del cielo y la tierra,
aquel que viene al mundo a dar su vida, aquel que nos dio ejemplo de misericordia y caridad, aquel que siendo rico se hace pobre, aquel que siendo dueño del universo se pone al servicio de los demás, aquel que viene a llamar a los pecadores, es más grande que el sábado. Ojalá nosotros sepamos poner al Señor también en nuestra vida, a ver qué lugar le damos al Señor en nuestra vida, qué lugar ocupa en nuestra vida en este momento el Señor, a quien tanto creemos en Él, a quien tanto le rezamos. Ojalá sea el primero, mis queridos fieles. Es lo que dice el primer mandamiento, la ley de Dios, ¿no? Ojalá todos sepamos poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Ojalá. Pero a veces uno se olvida de eso. Son tantas las ocupaciones que tenemos cada día que nos olvidamos del Señor y nos ocupamos de las cosas nuestras. A veces uno sin querer, ¿no?, tiene esa actitud de farisaica en la vida, ¿no? Capaz que nos creemos hasta los seres más impecables. Todo lo que hago yo está bien, lo que hace el otro está mal. Son actitudes farisaicas que a veces uno las tiene, las lleva. Creernos mejor que cualquiera. Y no hay derecho en la vida, ni a señalar al otro, ni a hablar mal, ni pensar mal. Estas son tres grandes malas costumbres que tenemos que erradicar nosotros con la gracia de Dios. Lo más importante es el Señor. Ojalá que esto lo tengamos clarito en la vida, que cada día, ¿no?, avancemos a Él, porque eso es la vida cristiana. Como hoy mujeres con muchos defectos que tenemos, por ahí caemos, tropezamos, pero levantémonos con la gracia de Dios. La vida cristiana significa en que usted no quede tirado en el piso. Con la ayuda de Dios sepa levantarse y caminar siempre al encuentro del Señor. Y el Señor siempre va a estar en defensa de nuestra vida, ¿no? Como lo tuve en aquel momento con lo suyo. Acá hay alguien más grande que el sábado. Claro, no tuvieron respuesta alguna para el Señor. Entonces, la gracia ante Dios de caminar siempre en dirección al Señor. ¿Saben para qué? Para no equivocar camino. Una segunda breve reflexión. El santo de hoy, San Lorenzo de Brindis o Brindisi, se puede decir de dos maneras. Brindisi era una ciudad al sur de Italia. Este santo nació en el año 1559. Cuando muere su padre, dice su vida, se va a Venecia y después, con el paso del tiempo, aún muy joven, ingresa a los padres capuchinos franciscanos y ahí va a ser toda su vida. Desde el año 1602 a 1633 tuvo 31 años como superior general de la congregación. Y fíjese que tenía fama de santo en vida, ¿no? A él, cuando lo bautiza, le pone el nombre de Julio César, y el nombre de Lorenzo, cuando ingresa a la congregación, allí va a tener ese nombre hasta el final de su vida. ¿En qué sobresalió Lorenzo de Brindisi? Muy diplomático, muy inteligente, pero muy sencillo en su vida. Vivió la caridad en profundidad, y lo poco que se conoce de él, en los grandes sacrificios que hacía, dice que dormía en el suelo todas las noches y su alimento eran agua, pan, verduras, y tenía fama de santo en vida. Él ayudó mucho a la Iglesia en la diplomacia. En ese tiempo están las cortes de los grandes emperadores.
Entonces la misión que le va a dar el Papa en esa época es justamente de común unidad, ¿no? De pacificar muchas cosas, inclusive en las grandes regiones. O sea que trabajó incansablemente Lorenzo por la Iglesia de Jesús, siendo un gran pastor. Y Dios le dio una gran inteligencia, ¿saben por qué? Porque hablaba muchísimos idiomas. Y eso no cualquiera lo podía hacer. Él tuvo esa gracia, lo que le valió también, ¿no es cierto?, para trabajar mucho contra dos grandes corrientes que en esa época hacían mucho daño a la Iglesia. ¿Cuáles eran esas dos grandes corrientes? El avance del protestantismo y el avance turco. Bueno, cuánto le costó con la gracia de Dios poder pacificar aquello, ser un gran instrumento de paz. Casi toda su vida estuvo dedicado a ello. Su obra tiene 15 gruesos volúmenes, 15 libros grandes, donde están la mayoría de sus sermones. Cuando tiene como misión visitar en España al rey Felipe III, en ese momento tiene él 60 años de edad, lo sorprende la muerte. ¿Quién lo va a declarar doctor de la Iglesia? El Papa Juan XXIII en el año 1959. Este es un gran santo que realmente brilló, ¿no? Brilló por su autenticidad, por su caridad, por su sencillez de vida, bueno, y fue dotado por el Señor de una gran inteligencia. Siempre de los santos tenemos que imitar un poquito la vida de ellos, como podemos hacer la vida de este gran santo, incorporar a la nuestra, ¿no? Quizá amar más al Señor como lo hacía, incorporar a nuestra vida grandes sacrificios. Por eso es propio de un alma que ama a Dios. Entonces, mis queridos fieles, con la gracia de Dios, pongámonos en este camino. Cuanto más cerca de Dios estemos, mejor nos sentiremos. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de